dirigirnos a nuestras actividades ahorita al terminar. Hoy vamos a presentar uno de los seminarios generales que corresponden a los residentes de primer año en el tema de lo que es trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Los trastornos hipertensivos asociados al embarazo pues se han convertido en este momento en la primera causa de mortalidad materna directa en Colombia y en Antioquia, pues generalmente con el descenso paulatino que ha tenido la disminución del código rojo, y es una de las áreas importantes para nuestro departamento, pues porque recientemente, como ustedes saben, empezamos a trabajar en lo que es la estrategia código TAE, que busca pues de manera organizada sincronizar el trabajo, la comunicación, el liderazgo de manera asertiva, similar a lo que ha sido el código rojo, y que esperamos pues pueda tener un impacto sobre todo en reducir lo que hemos identificado como errores en la atención. También esta es una de las líneas importantes que tiene nuestro departamento de ginecología y obstetricia, y en el cual se está enfocando mucho lo que hemos realizado y lo que se está realizando actualmente con el proyecto de regalías en cuanto a investigación translacional y la investigación pues desde el punto de vista de la integración de lo básico y lo clínico específicamente en el área de preeclampsia. Por eso es que hoy Laura pues nos trae precisamente esos nuevos horizontes que hay hoy enfocado en la prevención específicamente de una enfermedad tan compleja y tan multifactorial como son los trastornos hipertensivos. Bueno, Laura, tienes toda la palabra, ya estamos grabando la reunión. Bienvenidos todos y gracias. Muchas gracias, doctora Sandra, por la presentación. Buenos días para todos. Como ya la doctora Sandra dijo, mi nombre es Laura Camila Molina Barrera, yo soy residente de primer año de ginecología y obstetricia. Agradezco a la doctora Sandra Vélez por toda la asesoría y el acompañamiento para el desarrollo de este seminario, al que hemos denominado Nuevos Horizontes para la Prevención de la Preeclampsia. Entonces, de esta enfermedad, la preeclampsia es una enfermedad que afecta el 2 al 8% de todos los embarazos y es una causa importante de morbilidad y particularmente pues cuando es de aparición temprana, principalmente en esos casos. Aproximadamente un tercio de todos los casos de la preeclampsia se asocian con restricción del crecimiento fetal y parto prematuro, y sabemos que estas condiciones predisponen a un mayor riesgo para los recién nacidos de parálisis cerebral, retraso en el desarrollo neurológico y trastornos respiratorios. En cuanto a las madres, se ha encontrado que las madres que se afectan por preeclampsia van a tener 2 a 5 veces más probabilidades de desarrollar hipertensión o enfermedad cardiovascular en el futuro en comparación con las madres que no tuvieron preeclampsia durante sus embarazos. En el boletín epidemiológico de la semana 52 del año 2022, que recopila todos los casos de mortalidad que hubo en ese año, se notificaron 433 casos de mortalidad. 58% son por causas directas relacionadas con el embarazo, y de estas causas directas, la principal causa de mortalidad son los trastornos hipertensivos asociados al embarazo. Lo que quiere decir esto es que a pesar de todos los esfuerzos en investigación y en salud pública por la prevención, la identificación temprana y el tratamiento oportuno de los tratamientos hipertensivos, esta sigue siendo la primera causa de mortalidad en las madres. Para comprender entonces qué se ha realizado sobre la prevención de la preeclampsia y qué se está investigando en este momento, pues debemos como recordar para ver las moléculas que son como esas dianas principales. Entonces, sabemos que la preeclampsia tiene una etiología multifactorial y que a la vez no está completamente comprendida. Se sugieren varios factores como candidatos potenciales en el inicio de esta patología, que es el estrés oxidativo, los factores genéticos y los factores inmunológicos, los cuales por diversas vías van a llevar a una invasión deficiente del citotrofoblasto, una remodelación pues insuficiente de las arterias espirales que conduce a una placentación disfuncional, a una placentación inadecuada. Esta placenta, bajo pues esas condiciones vasculares que no se desarrollaron de la forma que se esperaba, de la forma adecuada, va a estar sometida a una condición de hipoxia persistente que lleva a 2 eventos principales.
Por un lado, vamos a tener una mayor liberación de citoquinas proinflamatorias que llevan a una activación endotelial aumentada, pero por otro lado vamos a tener que se produce un desequilibrio en la síntesis de factores angiogénicos, predominando los factores antiangiogénicos, que en este caso los más estudiados, los más importantes son la tirosina quinasa similar a FMS soluble y la endoglina S. Estos factores antiangiogénicos neutralizan los factores angiogénicos, que es el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento vascular endotelial. Y estos dos eventos en combinación, o sea, el estado proinflamatorio y un estado antiangiogénico, finalmente llevan a una disfunción endotelial sistémica que se va a manifestar clínicamente por la hipertensión, la lesión renal, la proteinuria y todas las lesiones maternas que comprometen el endotelio vascular. Entonces se ha pensado como, bueno, un candidato terapéutico o preventivo pues, para la preeclampsia puede ser un medicamento que se considere seguro en el embarazo y que además pueda hacer lo siguiente. Uno, modificarme estos niveles de factores antiangiogénicos, ya sea con la reducción de estas moléculas o con la neutralización de ellas o con el aumento de las moléculas angiogénicas. También puede ser que que haya un medicamento que pueda disminuir la activación o la disfunción endotelial, que pueda aumentar las defensas antioxidantes endógenas, que pueda disminuir la secreción de citoquinas inflamatorias o ya en última instancia, cuando se ha presentado todas estas manifestaciones, que pueda permitir un mayor control de las citas tensionales durante la preeclampsia. En esta diapositiva pues quisiera hablar de un poquito de forma más detallada, pero a la vez breve, los mecanismos moleculares que ocurren en la placenta durante la preeclampsia. Entonces, como les decía, existe inicialmente una invasión deficiente del citotropoblasto extravelloso que lleva entonces una implantación placentaria deficiente, y esa placenta con esa mala implantación tiene una hipoxia placentaria persistente que me va a llevar a una isquemia, un estrés oxidativo y a la liberación de especies reactivas de oxígeno. Todo este estrés oxidativo, además, la placenta responde liberando cantidades elevadas de estas moléculas, la tirosina quinasa similar a FMS soluble y la endoglina S, que como ya dije, pues entonces neutralizan los factores proangiogénicos, principalmente el factor de crecimiento placentario y el factor de crecimiento vascular endotelial. Además de todo esto, pues en un estado proinflamatorio, en un estado antiangiogénico, también hay una síntesis reducida de óxido nítrico, va a haber mayor liberación de citoquinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, y todos estos eventos pues finalmente van a llevar a un estrés oxidativo de la placenta que repercute en la vasculatura sistémica y que se genera pues una mayor activación endotelial en la vasculatura de la madre, secreción de moléculas de adhesión, una mayor adhesión plaquetaria, por supuesto, y por último, la activación de toda la cascada de la coagulación, que lleva a un estado de hipercoagulabilidad mayor al que ya de por sí tiene la paciente en los cambios fisiológicos del embarazo. Entonces, por ahora, ¿qué tenemos sobre la preeclampsia? ¿Qué tenemos sobre la prevención de la preeclampsia en cuanto a fármacos o estrategias? Primero tenemos la aspirina. Entonces, la aspirina inactiva las enzimas ciclooxigenasas, las cuales son esenciales para la biosíntesis de los derivados de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. La COX-1 participa en la síntesis del tromboxano, que es producido por las plaquetas y que induce vasoconstricción y agregación plaquetaria, pero también produce prostaciclina, también está relacionada con la síntesis de prostaciclina, que es un vasodilatador y que es producido por el endotelio y contrarresta todos los efectos del tromboxano. Por su lado, la COX-2 está más implicada como en la sensibilidad a la angiotensina 2 y en
en la liberación de especies reactivas de oxígeno. Se ha visto que las mujeres que tienen preeclampsia hay un desbalance entre el tromboxano y la prostaciclina, predominando los niveles altos de tromboxano y entonces predominando un estado de vasoconstricción. La aspirina en dosis inferiores a 300 miligramos inactiva de forma selectiva e irreversible a la COX-1 y mejora este desbalance. Además, también, pues secundariamente voy a tener una mejor función vascular y pues la mejoría de los factores proangiogénicos. Se considera pues que este puede ser la razón principal para sustentar el beneficio de la aspirina en la prevención de la preeclampsia. Ese es el estudio ASPRE, fue un ensayo multicéntrico doble ciego controlado con placebo con 1.620 mujeres que fueron elegidas con un embarazo entre las 11 y las 14 semanas y se eligieron mediante un algoritmo que combinó la presión arterial materna, el índice de pulsatilidad de la arteria uterina, la proteína plasmática asociada al embarazo y el factor de crecimiento placentario. Estas mujeres con ese algoritmo pues se detectaron como si tuvieran un alto o un bajo riesgo de preeclampsia y las de alto riesgo se aleatorizaron entonces en dos grupos. Un grupo que recibió aspirina entre las 11 y las 14 semanas hasta las 36 y otro grupo que recibió placebo por el mismo periodo de tiempo. Se encontró entonces que en el grupo de la aspirina 13 mujeres habían desarrollado preeclampsia, mientras que en el grupo de placebos lo desarrolló 35 y esto dio un resultado de un OR de 0.38, una disminución del riesgo aproximadamente del 60% con un intervalo de confianza adecuado y por tanto se consideró que era preeclampsia dado en estas semanas de embarazo tenía una reducción significativa en el riesgo de la preeclampsia. Posteriormente surge este estudio que evalúa entonces si la terapia antiplaquetaria se debería dar antes o después de las 16 de la antes o después de la semana 16. Este estudio es un metaanálisis con 31 ensayos clínicos de 32.000 mujeres con riesgo de desarrollar preeclampsia que fueron elegidas si habían tenido preeclampsia previa, o si tenían alguna enfermedad materna preexistente que predisponiera a la preeclampsia. El análisis entonces se realizó por subgrupos menos de 16 semanas o más de 16 semanas, de acuerdo a cuando hubieran empezado la aspirina. Se encontró que en el grupo que recibió la aspirina con menos de 16 semanas hubo un riesgo relativo de preeclampsia de 0.9 con un intervalo de confianza que alcanzaba a tocar la unidad. Cuando la aspirina se inició después de las 16 semanas, la reducción de riesgo también fue de 0.9 con un intervalo de confianza adecuado y en el resultado global se encuentra entonces que la aspirina reduce el riesgo aproximadamente en un 10% con un intervalo de confianza significativo. Lo que concluye este estudio es, frente a una mujer que tenga alto riesgo de desarrollar preeclampsia y por alguna razón se presente en la consulta después de la semana 16, también se beneficia de iniciar aspirina. Este estudio de Cochrane es el estudio como más grande, que incluye pues un mayor número de estudios sobre el uso de antiplaquetarios para la prevención de la preeclampsia. Lo hizo pues con 36.000 mujeres embarazadas que fueron elegidas pues por un riesgo de preeclampsia de acuerdo a si tenían hipertensión crónica o si habían tenido antecedente de preeclampsia. Se evaluaron pues, todos los estudios que incluían dosis de 75, 100 y 150 miligramos de aspirina entre las 2 y las 37 semanas. Se hizo también un análisis por subgrupos y finalmente como resultado global, este estudio concluye que la aspirina reduce modestamente el riesgo de preeclampsia alrededor de un 18% con un intervalo de confianza pues adecuado y que el mayor impacto se veía para la prevención de preeclampsia temprana, pues la de antes de 34 semanas, pero cuando era para la prevención de preeclampsia tardía, los estudios no tenían resultados estadísticamente significativos. El calcio y la vitamina D, pues también es otra molécula que se ha estudiado, que es importante para la prevención de la preeclampsia. Entonces tenemos que
La vitamina, la vitamina D3 pues, se forma endógenamente cuando el 7-dehidrocolesterol de los queratinocitos se exponen a los rayos ultravioleta y se convierten en una prohormona, que es el colecalciferol, que posteriormente va a tener dos hidroxilaciones sucesivas, una en el hígado y otra en el riñón, para finalmente convertirse en la molécula activa, que es el calcitriol, y el calcitriol va a modular la absorción de calcio a nivel intestinal, pero también juega una función, tienen pues un papel importante en la función inmunitaria porque es un modulador importante de las vías de la inflamación. Se sabe entonces que cuando no hay niveles suficientes de vitamina D activa, pues como ya les dije, se va a alterar la absorción de calcio a nivel intestinal y por lo tanto pues va a haber una alteración en la homeostasis del calcio. Cuando entonces se censa niveles bajos de calcio sérico, la glándula paratiroides responde aumentando la liberación de la hormona, de la paratormona. La paratormona tiene como fin estimular la liberación de renina para llevar a una dilatación de la arteriola aferente que permita aumentar la reabsorción tubular distal de calcio, pero sabemos que la renina también va a llevar a esa activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que aparte de la reabsorción renal de calcio, pues va a haber mayor reabsorción de agua, de sodio, que llevan a un aumento del gasto cardíaco, a un aumento de la resistencia vascular periférica y a una vasoconstricción generalizada, que son todos los procesos que se presentan en la hipertensión. En estos dos estudios, que son dos metaanálisis, se evaluó el beneficio de la suplementación del calcio con el riesgo de desarrollar preeclampsia, ambos estudios comparando dosis altas de calcio mayor a 1 gramo y dosis bajas que son menores a 1 gramo. En este estudio de Cochrane del 2018 se incluyó entonces 27 estudios. Se encontró que el calcio en dosis altas tenía una reducción del riesgo aproximadamente del 35% con un intervalo de confianza adecuada y que incluso el calcio a dosis bajas podía tener una reducción del riesgo mayor también con un buen intervalo de confianza. Se concluye en este estudio que como para el estudio para las mujeres que fueron seleccionadas en muchos estudios se tomaron los niveles de calcio sérico al inicio del estudio y al final se encuentra que el efecto fue claro para las mujeres que tenían de entrada una dieta baja en calcio. Posteriormente, en el año 2022, entonces se presenta este metaanálisis del Royal College, que incluyó entonces un poco más de estudios, 30 ensayos con 20.000 mujeres. También comparó entonces la dosis alta versus la dosis baja de calcio con una reducción del riesgo muy similar, un intervalo de confianza adecuado. Y ellos concluyen que el efecto benéfico del calcio fue independiente del riesgo inicial o de la edad gestacional al que fue iniciado, pero igual que en el estudio de Cochrane fue ineficaz entre las mujeres que tenían una ingesta diaria adecuada de calcio. Entonces, ¿qué se considera una ingesta adecuada? La mujer que consume más de 900 miligramos al día. La ingesta baja entonces sería un valor menor a esto, pues que ya se ha estandarizado en diferentes formas como de dosis de alimentos. En cuanto a la suplementación con vitamina D para la prevención de la preeclampsia, está este estudio que es como el más grande que realizó Cochrane en 2019 con 30 ensayos clínicos y se hizo el análisis en dos comparaciones separadas. Uno fue la suplementación con vitamina D sola, o sea, sin calcio, versus placebo o ninguna intervención, y encontró una reducción del riesgo aproximadamente del 52% con un intervalo de confianza adecuado. Y la otra comparación fue la suplementación con vitamina D más calcio versus ninguna intervención o placebo y encontró que la reducción del riesgo pues era muy similar a dar la vitamina D sola. Y finalmente el estudio concluye que la vitamina D se debe, pues es benéfico administrarla con o sin calcio, pero que con los antecedentes de los estudios que ya estaban reportados se recomendaba que en mujeres que tuvieran dietas bajas de calcio se diera vitamina D más el calcio. En cuanto a la heparina de bajo peso molecular, que también es otra molécula que ha tenido una importancia en la prevención, entonces, para comprender el efecto, tenemos en esta primera imagen las vellosidades placentarias alteradas que llevan a secreciones secreciones anormales de niveles de proteínas antiangiogénicas, pues van a alterar toda esa función vascular. En este contexto, los estudios in vitro han demostrado que la heparina de bajo peso molecular
puede aumentar la expresión de las proteínas del trofoblasto velloso y promueve pues con todo esto la remodelación de las arterias espirales, aumentando toda la proliferación del citotrofoblasto velloso placentario. Y además se ha encontrado que, además de que estimula la proliferación de estas células, también aumenta la expresión de factores antiapoptóticos que protege contra la apoptosis de los trofoblastos. Y en esta segunda imagen vemos que cuando ya se ha instalado todo este desequilibrio angiogénico y hay niveles circulantes excesivos de estas proteínas antiangiogénicas, la heparina tiene la capacidad de interactuar con todos los factores de crecimiento relacionados con la angiogénesis, potenciando aparentemente la acción de estas moléculas. Y eso pues lleva a que haya una modulación del equilibrio y pues que el equilibrio se incline hacia un estado proangiogénico a favor pues, del factor de crecimiento placentario principalmente. En este estudio fue un metaanálisis con 15 ensayos clínicos aleatorizados de 2.795 mujeres que fueron seleccionadas como de alto riesgo para desarrollar preeclampsia, definidas como si habían tenido antecedente de preeclampsia, de restricción de crecimiento intrauterino, de muerte por abrupcio o antecedentes médicos relevantes como que tuvieran una trombofilia, una enfermedad autoinmune o que ya tuvieran hipertensión crónica. Y se evaluó entonces el tratamiento con heparina de bajo peso molecular con o sin aspirina. Se hizo entonces pues un análisis de subgrupos de acuerdo a la aspirina y a la edad gestacional y se encontró que en el análisis global las pacientes que habían sido tratadas con heparina de bajo peso molecular presentaron una reducción significativa de la preeclampsia aproximadamente de un 40% y que la reducción había sido un poco mayor si se iniciaba antes de las 16 semanas. Se encontró que cuando la heparina se administraba sin la aspirina, las diferencias en la reducción del riesgo no fueron significativas por este intervalo de confianza, pero cuando se asociaba con la aspirina sí había una reducción significativa similar al resultado global. Entonces, este estudio pues concluye que las mujeres que tienen muy alto riesgo de desarrollar preeclampsia deberían beneficiarse de ambos medicamentos. Listo, entonces ya para hablar como cuáles son los fármacos candidatos que se encuentran en este momento en estudio, en investigación, entonces vamos a iniciar con las estatinas. Entonces, para comprender el papel benéfico de las estatinas, primero pues debemos como tener claro que la preeclampsia se ha encontrado que comparte muchas características fisiológicas y factores de riesgo con la enfermedad cardiovascular del adulto. Por un lado, tenemos la lesión y la inflamación endotelial, está presente tanto en la preeclampsia como en la aterosclerosis. Además, pues la preeclampsia se ha encontrado como un factor de riesgo independiente para la enfermedad cardiovascular en un futuro, ya se ha manifestado como hipertensión más adelante, cardiopatía isquémica o enfermedad cerebrovascular. Esta asociación sigue siendo controvertida porque no se sabe si la preeclampsia puede ser un factor causal de esa morbilidad cardiovascular más adelante o si la preeclampsia es una manifestación temprana de la predisposición a la enfermedad cardiovascular que ya tenía la paciente, pero que puede ser enmascarada por las exigencias fisiológicas del embarazo. Entonces, en este sentido, se ha estudiado si las intervenciones conocidas para disminuir la morbilidad cardiovascular, como las estatinas, podrían también tener un efecto protector sobre la preeclampsia. Las estatinas inhiben esta enzima, que es la hidroximetilglutaril-CoA reductasa, que es una enzima importante en la vía del ácido mevalónico para la biosíntesis del colesterol. Entonces, además de la disminución de los niveles del colesterol intrahepático, secundariamente se tiene entonces la disminución de las lipoproteínas de baja densidad y una mayor recaptación de los lípidos circulantes. Las estatinas entonces tienen pues para el tema que estamos desarrollando hoy, tiene como dos roles importantes. Uno, en la protección del endotelio, resulta que la contractilidad vascular pues está mediada por un equilibrio entre los factores vasodilatadores como el óxido nítrico y los vasoconstrictores como la endotelina y el tromboxano. Se ha encontrado que las estatinas pueden llevar una regulación al alza de la expresión de la sintasa de óxido nítrico, lo que implica pues mayor síntesis de esta molécula y hay una reducción de la expresión de endotelina.
También se ha encontrado que las estatinas promueven la proliferación, migración y la supervivencia de células progenitoras del endotelio circulantes, que son importantes para la angiogénesis y para la restauración endotelial después de que se presenta una lesión. En cuanto a la inflamación, se ha encontrado que las estatinas pueden llevar a una reducción de la inflamación dentro de las placas ateroscleróticas debido a una disminución de los niveles de metaloproteinasas, macrófagos y células T. Y por un mecanismo que no se conoce bien en este momento, las estatinas inhiben selectivamente la expresión de moléculas de adhesión. Esto, en combinación con esta supresión de células T, va a llevar a que haya una disminución en la activación de las células que liberan citoquinas proinflamatorias, como lo son los monocitos, los macrófagos y los linfocitos del endotelio. Y por último, se ha encontrado que las personas que toman estatinas con un cortos periodos de tomarlo, o sea, aproximadamente de 20 días, tienen una disminución de la proteína C reactiva independientemente de cuál hubiera sido su nivel de lípidos inicialmente. Entonces, a nivel de la preeclampsia, las estatinas los estudios in vitro que han mostrado, pues, donde tiene más evidencia la estatina es en la restauración, pues, por un lado, la restauración de este balance angiogénico por un aumento en la síntesis de moléculas proangiogénicas, como son los factores de crecimiento placentario y vascular. También un efecto, pues, antiinflamatorio e inmunomodulador con regulación al alza del perfil TH2, que está implicado en una mayor producción de citoquinas antiinflamatorias y una supresión del perfil TH1, que tiene un rol importante en la producción de citoquinas proinflamatorias. También un aumento de la expresión de la vía de la hemoxigenasa y el monóxido de carbono, que tienen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y vasoprotectoras. Principalmente, pues esas son unas vías que se activan después de por el estímulo de la beta-HCG, y que el papel que más tienen múltiples funciones, pero lo que más se ha visto es que generan una reducción de los radicales libres. Y por último, como ya lo mencioné, las estatinas pueden llevar a una regulación al alza de la sintasa de óxido nítrico y una disminución de la endotelina 1. En los estudios preclínicos, entonces, la simvastatina se ha estudiado en roedores y se ha informado que hay un aumento de la hemoxigenasa 1, que lleva pues, a una mayor expresión de los factores de crecimiento placentario y endotelial y una disminución de los niveles del SFLT1. La pravastatina, por su parte, se ha estudiado en células de citotrofoblasto purificadas de placenta obtenidas de mujeres que tuvieron preeclampsia temprana. Se encontró que la pravastatina había disminuido estas moléculas antiangiogénicas en condiciones hipóxicas, pero en condiciones de oxigenación normal no habían tenido ningún beneficio, lo que quiere decir que puede ser que la mujer inicie ya todo su evento de la patogénesis de la preeclampsia, tenga una mala placentación, una hipoxia placentaria, y bajo esas condiciones en que ya la placenta reacciona liberando estas moléculas, la pravastatina pudiera tener allí una función preventiva. Y como ya les dije, pues entonces hay una regulación al alza de la sintasa de óxido nítrico y un aumento de la expresión de las moléculas proangiogénicas. En los estudios en humanos, pues la información es muy escasa debido al perfil de seguridad de las estatinas. Antes, pues, del cambio de la clasificación de la FDA, las estatinas están ubicadas en la categoría X, en donde no se justifica el riesgo por el beneficio de las estatinas. Este estudio fue un estudio en 2018, un estudio piloto doble ciego controlado con placebo, en que se seleccionaron tan solo 20 mujeres con riesgo de desarrollar preeclampsia por un antecedente de preeclampsia grave en embarazo previo. Y estas mujeres fueron, pues, seleccionadas entre las 2 y las 16 semanas y se aleatorizaron en dos grupos, 10 para el grupo placebo y 10 para el grupo de pravastatina. Se encontró que en el grupo de pravastatina 0 mujeres habían desarrollado preeclampsia en comparación en el de placebo, que hubo 4 eventos de preeclampsia. Características graves en el grupo de placebo hubo 3, y parto pretérmino indicado, pues, por estas características graves en placebo fue una mujer, mientras que en pravastatina 2. Y se
consideró entonces que la pravastatina tuvo una menor presentación de preeclampsia, pero además en este estudio pues se les tomó los niveles del factor de crecimiento placentario a lo largo del embarazo y se encontró que las mujeres que habían tomado pravastatina aparentemente mostraron un aumento del factor de crecimiento placentario y una disminución de los factores antiangiogénicos. Por supuesto, este estudio pues, no muestra resultados en términos de riesgo porque tienen poder limitado debido a la baja muestra. En cuanto a la seguridad de las estatinas, entonces, pues las lipoproteínas transportan el colesterol por todo el cuerpo y van a facilitar el transporte de colesterol a través del sincitio trofoblasto de la placenta que va a tener receptores para LDL. Aunque se sabe que en el embarazo hay un aumento fisiológico de las concentraciones de lípidos séricos, se ha visto que el colesterol materno tiene una importancia mínima para el feto, solamente aproximadamente un 20%, porque el 80% del colesterol fetal se lo produce el feto en forma endógena. Y esto se ve como sustentado en que las mutaciones fetales relacionadas con la biosíntesis del colesterol en el feto son raras, son letales y cuando se presentan se evalúan los niveles de colesterol materno y no se relacionan con unos niveles bajos de colesterol en la madre y aunque se les administre colesterol, suplementos de colesterol a las mamás, tampoco se ve rescatado como el pronóstico de estos fetos. Entonces se ha visto que la relación puede ser muy poca. Este fue una revisión sistemática que incluyó 16 estudios clínicos, 5 series de casos, 3 series de cohortes, 4 revisiones sistemáticas y 3 reportes y un ensayo clínico aleatorizado. Evaluó entonces cuál era el riesgo de las estatinas usadas en el embarazo y encontró que no había una relación clara entre las anomalías congénitas y el uso de las estatinas durante el embarazo y que por tanto se podía considerar que las estatinas probablemente no eran teratogénicas, pero que hasta que no hubiera más información disponible, pues tenían que seguir evitando. De manera tranquilizadora, algunos estudios de toxicología en animales han mostrado que las estatinas pueden ser seguras porque cuando se detectan en cordón, cuando se buscan en sangre fetal en cordón umbilical, no hay, pues no se detectan niveles de estatinas allí. La que más como se le ha tratado de dar estudios ha sido la pravastatina, porque la pravastatina pues tiene como un perfil de seguridad mayor en el embarazo, es una estatina de baja potencia y es una estatina que tiene el beneficio de ser hepatoselectiva, de que tiene una transferencia reducida a través de la placenta, una baja permeabilidad a los tejidos extrahepáticos y por lo tanto... Qué pena. Sí, señor. Qué pena, es que no estoy viendo Sí, la profe. pantalla, pero se me perdió o es que no se está viendo. No sé, profe. Por favor, ¿me podrían confirmar si se está viendo mi pantalla? Yo sí le muy estoy bien. viendo, pero me Claramente. pasó, Sí se pero ve, sí se ve. sí, pero me pasó lo mismo que al profe Hernán, me tocó salir y volver a entrar, profe. Yo tampoco la estaba viendo. Profe, señor. Es que Bueno. creo que desde el celular no suele cargar muy bien las diapositivas. Yo estoy en el celular y se ve muy bien. Yo creo que es conexión. No deberían interrumpir la conferencia, sino continuar y cada uno resolver su problema. Bueno, entonces, continuando, entonces comentaba que la pravastatina tiene un perfil, se ha descrito como tiene aparentemente un perfil de seguridad mayor durante el embarazo, que tiene el beneficio de que es estatina de baja potencia, o sea, va a tener una disminución de los lípidos que no va a ser tan agresiva en comparación con la rosuvastatina, por ejemplo, que es altamente hepatoselectiva, que tiene una transferencia reducida a través de la placenta, una baja permeabilidad a los tejidos extrahepáticos y por lo tanto se considera que podría tener... Y por tanto, pues se considera que podría tener un bajo potencial de los efectos adversos sobre la biosíntesis del colesterol en el feto.
Además, pues se ha encontrado que en cuanto a los eventos adversos entre maternas y población no embarazada, no hay diferencia, por ejemplo, en el caso de las mialgias o la cefalea. ¿Qué se tiene entonces a futuro por el momento? Hay 2 estudios clínicos en curso que están evaluando entonces la pravastatina en dosis de 20 miligramos. Hay un ensayo, un gran ensayo multicéntrico en Europa que incluye a 1.120 mujeres con alto riesgo también de preeclampsia basado pues en un algoritmo que ellos proponen como el que realizó el estudio ASPRE. Este estudio pues todavía no tiene una fecha de ser presentado y hay otro estudio en Estados Unidos también en planeación que incluye a 1.550 mujeres con un embarazo entre las 2 y las 16 semanas, también identificadas con alto riesgo por un antecedente de preeclampsia grave con parto pretérmino. Y ese estudio está para presentarse en 2031. Ahora, en cuanto a los inhibidores de bomba de protones. Entonces, existen 2 hipótesis que podrían fundamentar el beneficio de los inhibidores de bomba de protones sobre la prevención de la preeclampsia. La primera que se propuso fue que los inhibidores de bomba de protones podrían aumentar la expresión de la hemoxigenasa 1, la cual regula negativamente la secreción de los factores antiangiogénicos como la tirosina quinasa similar a FMS soluble y la endoglina S. Luego esta teoría fue debatida porque se ha encontrado que las mujeres que tienen preeclampsia no tienen una disminución de la expresión de la hemoxigenasa. Entonces, por lo tanto, pues no podría ser por allí. Luego se propuso otra hipótesis que es que los inhibidores de bomba de protones probablemente pueden inhibir esta enzima ATPasa que es indispensable para la síntesis de estas proteínas que se considera son las transportadoras de las moléculas antiangiogénicas. Esto todavía pues no se ha aclarado en la literatura. Los estudios preclínicos, en este estudio sobre los inhibidores de la bomba de protones en la reducción de la secreción de estas moléculas antiangiogénicas, fue un estudio en el que se administró inhibidores de bomba de protones a tejidos primarios de placenta, células endoteliales, células microvasculares uterinas y vasos enteros de tiflón materno. Se encontró entonces que cuando en esas condiciones pues in vitro se administraban los inhibidores de bomba de protones, hubo una disminución en la secreción de endoglina soluble y de la tirosina quinasa similar a FMS. Además, hubo mayor dilatación de los vasos y una mejoría en la función endotelial. Particularmente, como el que más se ha encontrado que podría tener un papel importante en la mejoría de la disfunción endotelial ha sido el esomeprazol con un mayor efecto vasodilatador. Y por otro lado, bueno, entonces también se ha encontrado que la exposición a inhibidores de bomba de protones podría tener una reducción en la producción de citoquinas proinflamatorias y una disminución en la expresión de moléculas de adhesión, y el esomeprazol, pues aparte de este efecto vasodilatador que les dije, pues también me va a regular la sintasa del óxido nítrico. En los estudios clínicos que se han realizado hasta este momento, este estudio trató de buscar niveles bajos de tirosina quinasa similar a FMS, endoglina soluble y endotelina 1 en mujeres con preeclampsia que confirmado o sospechada que hubieran tomado inhibidores de bomba de protones. Fue un estudio en 2017 realizado con 430 mujeres con trastornos hipertensivos y 40 de ellas habían tomado inhibidores de bomba de protones durante el embarazo entre 8 y 45 días con un promedio de ingesta de 29 días. Se les hizo una medición de los factores angiogénicos una sola vez entre la semana 20 y 40 y se encontró que el uso de los inhibidores de bomba de protones se había asociado con niveles más bajos del SFLT1 y endoglina S y endotelina 1, que es vasoconstrictor, tanto en comparación con las que no habían tomado inhibidores de bomba de protones como con 80 controles que se emparejaron por edad, independientemente de cuál había sido el control de la presión arterial o de la toma de antihipertensivos. Este otro estudio es un estudio de cohortes basado en un registro poblacional sueco
Entonces, lo que hicieron estos autores fue que cogieron todas las pacientes de un registro poblacional entre 2013 y 2017 y encontraron 157.720 mujeres nulíparas, y de ellas buscaron cuáles habían en la historia clínica unificada, cuáles habían informado un uso de inhibidor de bomba de protones durante el embarazo en cualquier momento, a cualquier dosis, y se analizaron por subgrupos según el trimestre. Se encontró que esas pues, eran 6.051 mujeres que habían tomado inhibidor de bomba de protones. La preeclampsia, entonces, se buscó de estas mujeres cuáles habían desarrollado preeclampsia mediante pues, códigos de diagnóstico en la historia clínica. Se encontró entonces que el uso de inhibidores de bomba de protones durante el primer y el segundo trimestre se relacionó con un mayor riesgo de preeclampsia en general, con un OR de 1.17 y un intervalo de confianza estadísticamente significativo, pero que cuando el inhibidor de bomba de protones se tomaba después de las 28 semanas de embarazo, había una reducción en el riesgo de preeclampsia con un OR de 0.63 y un intervalo de confianza adecuada, y de preeclampsia antes de las 34 semanas con igual resultado estadísticamente significativo. Entonces, lo que sugería este estudio es que primero los hallazgos fueron muy heterogéneos porque fue retrospectivo, o sea, fue como cualquier paciente que hubiera informado inhibidor de bomba de protones, pero no se pudo equiparar todas las dosis, no se pudo saber el tiempo concreto en que habían tomado. Entonces, pues primero los estudios eran muy heterogéneos. Y segundo, que aparentemente había un beneficio de los inhibidores de bomba de protones para prevenir la preeclampsia, pero cuando se tomaban ya en el último trimestre. Este es el único metaanálisis pues, que yo encontré por el momento que evalúa los inhibidores de bomba de protones y el riesgo de preeclampsia. Esto lo realizó, es un estudio de la República Checa del año 2022 y pudo incluir tan solo 3 estudios de cohortes también retrospectivos con 4.877.000 mujeres, de las cuales pues 119.000 eran usuarios de inhibidor de bomba de protones, y la exposición a inhibidor de bomba de protones se definió como la ingesta en cualquier momento durante el embarazo y se clasificó por trimestres. Precisamente esa exposición fue así porque es un estudio retrospectivo que solamente busca quienes informaron consumo de estos medicamentos. Se encontró entonces que el riesgo de preeclampsia entre las mujeres que recibieron inhibidor de bomba de protones en cualquier momento del embarazo aumentó significativamente el riesgo de preeclampsia con un riesgo relativo de 1.27, un intervalo de confianza adecuado, pero que el aumento, cuando ya lo hablábamos en términos absolutos, era insignificante, 2 por cada 1.000 mujeres. Y que además también por toda la heterogeneidad de los estudios, la certeza evaluada por Gray fue muy baja. ¿Qué hay para el futuro? Entonces existen en este momento 2 ensayos clínicos que están evaluando el efecto del esomeprazol en dosis de 40 miligramos sobre la prevención de la preeclampsia, uno en Australia con 480 pacientes, en mujeres embarazadas con menos de 16 semanas, todavía no ha iniciado, y hay otro estudio en Egipto con 1.000 pacientes, también identificadas pues, con un alto riesgo de acuerdo a factores clínicos. Y este estudio pues, se inició en 2022, todavía no se ha documentado cuándo se espera resultados. En cuanto a la L-arginina, entonces, para comprender pues, el papel de la L-arginina, tenemos aquí que para la síntesis del óxido nítrico en las células endoteliales, la L-arginina es un sustrato importante. Esta molécula se considera un aminoácido semiesencial porque bajo demandas aumentadas, la síntesis endógena no es suficiente para cumplir los requisitos de la síntesis del óxido nítrico. Y se considera que en el embarazo es posible que haya una deficiencia relativa de la L-arginina debido a un aumento en la síntesis del óxido nítrico, pues secundaria a toda esa vasodilatación adaptativa que la mujer está teniendo en el embarazo, y pues que por tanto entonces en el embarazo podría ser necesario suplementarla. La L-arginina la encontramos en alimentos como pescados, mariscos, queso y frutos secos principalmente.
Este es el único ensayo clínico que ha evaluado pues, el efecto de la suplementación de L-arginina para la prevención de la preeclampsia. Se realizó en 2011 con 450 mujeres que tuvieran un antecedente de preeclampsia grave en un embarazo previo. Estas mujeres entonces se aleatorizaron a dos grupos, unas que recibieron L-arginina mediante unas barras nutricionales y otras 222 con placebo. La recibieron entre la semana 14 a la 32 y se les dio seguimiento hasta el parto. Además, durante los controles, que fueron aproximadamente cada 3 o 4 semanas, se les hizo el control de resultado fue con las mediciones de la presión arterial y las concentraciones de la arginina en sangre venosa. Se encontró entonces que la incidencia de preeclampsia fue significativamente menor en el grupo que había tomado L-arginina en comparación con placebo, con un riesgo relativo importante, 0.17, y un intervalo de confianza adecuado. Y que el tratamiento, cuando se había iniciado antes de las 24 semanas, tuvo un resultado estadísticamente significativo, mientras que cuando el tratamiento era más de las 24 semanas, el resultado, la reducción de la preeclampsia no fue estadísticamente significativo por este intervalo de confianza. ¿Qué tenemos entonces para el futuro? Entonces, pues se están estudiando diferentes estrategias y moléculas que todavía no tienen pues estudios importantes como para ser considerados seguros. Entonces tenemos la féresis, que se ha considerado como un tratamiento potencial cuyo fin es eliminar las proteínas antiangiogénicas. Principalmente la que más se ha intentado es la tirosina quinasa similar a FMS soluble, o sea, la SFLT1. En 2011 se inició con un estudio piloto de mujeres que tenían preeclampsia temprana. Se encontró, en ese momento ese estudio piloto solamente fue con 3 mujeres que se sometieron entonces a féresis, y se encontró que sí hubo una reducción de esta molécula del SFLT1 circulante, y que eso lo que había hecho era que había prolongado la posibilidad de embarazo 2 a 3 semanas más. Lo que pasa con la féresis es que es un procedimiento invasivo, entonces es muy difícil realizar ensayos clínicos con esto, y por ahora se ha considerado que se podría hacer ensayos en mujeres que participen voluntariamente y que tengan preeclampsia de presentación muy temprana, donde las opciones pues son limitadas y el pronóstico es muy pobre. Tenemos los anticuerpos monoclonales, particularmente el etanercept, que son los anticuerpos monoclonales, tienen la ventaja de que son muy específicos y se pueden modificar para que no atraviesen la placenta. Este medicamento etanercept se ha utilizado para tratar la artritis reumatoide y su principal beneficio es que se une al factor de necrosis tumoral y neutraliza toda esa cascada de citoquinas proinflamatorias. La desventaja, bueno, y también está este factor, el factor de crecimiento placentario, que se ha considerado administrar, o sea, administrar un factor de crecimiento placentario sintético que pueda contrarrestar el efecto de las moléculas antiangiogénicas que neutralizan los factores de crecimiento. Por ahora, pues solamente se ha estudiado en primates, donde se encontró que un primate se indujo con administración de moléculas antiangiogénicas, se indujo a tener preeclampsia, y que cuando se administra entonces el factor de crecimiento placentario, se encontraba que había una resolución de los parámetros clínicos, o sea, una resolución de proteinuria y de presión arterial alta. Aunque estos dos parecen ser que son muy alentadores, son muy costosos, entonces también ha sido muy difícil realizar los ensayos clínicos. La melatonina es un compuesto natural derivado por la glándula pineal que regula el ritmo circadiano. Se conoce en el medio porque tiene propiedades antioxidantes. En estudios preclínicos se encontró entonces que pues, podía reducir el estrés placentario y podía aumentar la defensa natural con una respuesta antioxidante.
Por ahora no hay ningún ensayo clínico con melatonina. Y por último, entonces tenemos el ARN interferente o el ARN silenciador, que es una tecnología que empezó a utilizarse en 2018. Son unas cadenas cortas de ARN que intervienen en la expresión de proteínas diana. En este caso, la proteína diana sería el SFLT1. Los estudios que se han realizado en este momento son con primates, y se ha encontrado que efectivamente es capaz de interceder con esa expresión y que podría pues mejorar la preeclampsia. Ya pues en el futuro pues lo que muestra todo esto es que hay una integración de las ciencias básicas con las clínicas, porque vemos que todo inicia con moléculas, con estudios experimentales in vitro, y luego se trata de llevar pues a ya la parte clínica, administrárselo pues a los experimentos animales, y luego los experimentos son humanos. Entonces cada vez hay más integración de estas ciencias básicas con las clínicas. Ya para concluir, entonces, pues primero tenemos que existe un interés creciente en investigación para identificar fármacos en la prevención, en el tratamiento de la preeclampsia. Desafortunadamente, en este momento hay una escasez de fármacos para tratar la progresión fisiopatológica de la preeclampsia, y solamente pues tenemos la aspirina con un claro beneficio. Ha habido pues los objetivos moleculares en los que ha habido más investigación ha sido el estrés oxidativo, los factores antiangiogénicos, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el óxido nítrico y moléculas proinflamatorias. Es algo muy alentador que los medicamentos que presenté, que se han venido estudiando, son medicamentos reutilizados, o sea, no son moléculas nuevas, sino que son moléculas y son medicamentos que ya existían, y que eso permite que haya como una ventaja para evaluar la seguridad en los embarazos, buscando qué ha pasado con estas moléculas cuando las mujeres embarazadas lo han tomado previamente. Como les mostré, la pravastatina parece ser el más prometedor, el que se le está dando mayor interés investigativo. La L-arginina y la melatonina pues tienen una potente actividad antioxidante y antiinflamatoria. Son moléculas relativamente fáciles de obtener a partir de la alimentación, y desafortunadamente pues no hay ningún estudio en curso para evaluar estos medicamentos, pues esta suplementación. Se requieren entonces estudios en población con deficiencias nutricionales y acceso limitado a algoritmos de detección de preeclampsia, porque como vemos, por ejemplo, el estudio ASPRE y un estudio que está ahorita en curso con inhibidores de bomba de protones, pues son estudios que utilizan unos algoritmos de detección que quizás en nuestro medio o en medios de bajos recursos no tenemos disponible medir factores de crecimiento placentario o medir factores antiangiogénicos. Entonces se requiere también que hayan estudios con estas poblaciones. Y existe pues una ventana abierta en la búsqueda de reducir la incidencia de la preeclampsia, y principalmente en la preeclampsia temprana, en que, como ya lo mencioné, pues las alternativas son muy pocas y el panorama es muy desalentador. Listo, esto es todo por este seminario. Muchas gracias a todos por la atención. Estoy atenta a preguntas, comentarios. Laura, buen día. Dale. Hola, profe. Primero, pues felicitarte por excelente revisión que hiciste, muy buena presentación. Hay algo pues que no es un medicamento, pero que tiene ya evidencia significativa, y es el ejercicio, pues sobre todo para que los estudiantes lo escuchen. Se sabe que el ejercicio, inclusive pues el ejercicio disminuye también el riesgo de preeclampsia. Entonces, pues como para comentar que existen otras estrategias que no son solo pues medicamentos. Y felicitarte por tu charla. Muchas gracias. La charla, yo quería también escuchar esta charla porque el próximo miércoles tengo el Ateneo y va a ser de factores angiogénicos, su utilidad en preeclampsia, pero yo creo pues que lo tuyo fue una abrebocas muy importante, pero no, afortunadamente no tengo que cambiar de tema. Gracias. Muchas gracias, profe. Profe, complementa. Yo quiero aproximarme un poco a lo que menciona el doctor Hernán,
y tiene que ver con lo que Laura estaba mencionando ahorita. Muchos de estos medicamentos se ha abierto esa luz de estudio precisamente porque las vías fisiopatológicas de la preeclampsia y el conocimiento que se ha generado en los últimos años ha visto cómo tienen una vía compartida con todo lo que son las enfermedades de riesgo cardiovascular. Y ahí es donde el ejercicio, inclusive las modificaciones en el estilo de vida, parece que pueden llegar a tener un impacto muy importante en el desarrollo de preeclampsia cuando la mujer ya está dentro de su proceso reproductivo. Entonces, así como el ejercicio, el consumo de algunas sustancias tienen su efecto desde el punto de vista cardiovascular, también en las mujeres puede llegar a tener ese efecto sobre el desarrollo de la preeclampsia. Gracias, Hernán, por traernos a colación eso y resalta sobre todo toda esa parte del cruce que hay entre la enfermedad cardiovascular. ¿Alguna otra intervención? Profe Jesús. Ahora no, bien presentado el seminario, es complejo, es por lo que nos invita a entender la multicausalidad. Quizás después habrá que estudiar mejor, interpretar mejor pues, cada uno de los estudios que presenta, pero simplemente dos apreciaciones. Recordar que en nuestro medio, en los países de América Latina, es mucho más frecuente y de mayor riesgo y letalidad la preeclampsia de inicio tardío. Y que el modelo predominante que nos intenta explicar la preeclampsia es el desbalance de los factores angiogénicos y antiangiogénicos, que explica muy bien pues, la preeclampsia temprana, más no así la tardía. Por eso es que hay tanta heterogeneidad pues, en los resultados en nuestro medio y pareciera que no es tan relevante esa área pues, en los países subdesarrollados como el nuestro. De todas formas, como concluyes, es contundente. Falta más investigación con países de recursos como el nuestro, pero por lo menos ya están sedimentando cosas. Y de nuevo felicitarte porque no es fácil hacer toda esta integración molecular desde la perspectiva clínica. Pero sí sería como esa notación. Muchas gracias, profe Jesús. Bueno, tenemos a Alfredo también. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días. La conferencia está muy bien llevada. Las dos preguntas que tengo es la siguiente. Si yo a la paciente embarazada desde el primer trimestre le doy cloruro de magnesio, 500 miligramos diario, que el magnesio es ¿cómo se llama? Es un elemento estabilizador de membrana para evitar que después le vaya a dar preeclampsia. Segundo, si yo le doy a la paciente que coma arándanos por la mañana, que usted sabe que eso es como si fuera antibiótico, pero no es antibiótico, que limpia los riñones, en los hombres sirve para el cáncer de próstata. Entonces ella puede tomar la embarazada desde los 6 meses, puede tomar el arándano y el cloruro de magnesio para evitar ¿cómo se llama? Para evitar la preeclampsia. Esa es la pregunta que tenía. Gracias. Bueno, doctor, pues acá en los medicamentos y las moléculas que traje a estudiar fueron como las que encontré que tenían mayor evidencia en la reducción del riesgo, aunque estuviera en alguna parte controvertida. Las que no traje en este caso, el cloruro de magnesio o los arándanos, como usted la menciona, probablemente es porque los estudios todavía quizás no han demostrado una reducción significativa del riesgo o también con lo que sucede en varios casos es que son reportes o resultados muy heterogéneos. Entonces, realmente, pues, estas moléculas no las traje aquí, no las he investigado como para tener una respuesta a su pregunta. Venga, que eso ya lo estuvimos tratando en un seminario que hicimos con
María Isabel hace algunos años. Con respecto al magnesio, conocemos que puede funcionar más que como un estabilizador de membrana, como un inhibidor de pues de la liberación de las vesículas de acetilcolina, que es el interconector entre neuronas, sobre todo neuronas en sistema nervioso central, o sea, el neurotransmisor por excelencia. Va a tener un efecto ya directo sobre la disminución de la sintomatología, más no sobre la prevención. Entonces el magnesio va a tener esos efectos como estabilizador de membrana para evitar los síntomas que ya aparecen y sobre todo en la prevención pues de eclampsia, de estabilidad neuronal y de placa motora, más que como prevención. Y con respecto a los arándanos, lo que mencionábamos ahorita precisamente con el doctor Hernán, cambios en dieta, en ejercicio y lo que puede tener un efecto y un impacto directamente sobre el riesgo cardiovascular, puede que tenga un impacto sobre los efectos de preeclampsia. Específicamente sabemos que los arándanos son ricos pues, en vitamina A, B, C y en fortalecimiento del sistema inmunológico, como lo mencionó pues el doctor, en prevención de infecciones. Hay algunos estudios que estudiaron el mecanismo, por ejemplo, de vitaminas antioxidantes, entre ellas la A y la C, específicamente solas, con un estudio que enfrentaban la L-arginina y las vitaminas antioxidantes, en la cual se encontró que per se el efecto de las vitaminas antioxidantes no tenía un significado estadísticamente significativo en la prevalencia y solamente se notó que había un efecto benéfico cuando las vitaminas antioxidantes, en este caso, por ejemplo, lo que tiene el arándano, pueden tener un efecto benéfico cuando se combinan con la L-arginina. Entonces aquí es donde empieza como la parte del sesgo, entonces el efecto benéfico me lo está dando la L-arginina, que es un potente antioxidante, y no tanto el efecto de las vitaminas. En ese entonces revisamos todo el efecto que tenían las vitaminas en la prevención de la preeclampsia y la conclusión era que no había pues entonces una suficiente evidencia en que éstas pudieran tener un papel a la luz de la evidencia, pues a la fecha todo esto está en desarrollo, muy bien lo dijo Laura, están en procesos de investigación, resultados que están proyectados a salir dentro de 8, 9 años y obviamente a medida que más empecemos a indagar y hacer este tipo de investigación desde lo molecular para comprender las vías fisiopatológicas, sobre todo en preeclampsia temprana, como lo resaltábamos, nos va a dar entonces más luces para poder ir dilucidando y más adelante entonces poder tener recomendaciones fuertes. Pero a la luz de la evidencia actual, no hay, no hay una evidencia sólida con respecto de ninguno de estos dos medicamentos. Pues o de estas dos sustancias, ¿cierto? Las vitaminas que tienen los arándanos y el cloruro de magnesio. Bueno, Buenos días. profe Edgar. ¿Cómo están? Hola, profe. Laura, excelente presentación. Pues me quedo speechless por tu precisión y por tu pulcridad en las diapositivas y en el discurso. Te felicito. Y quiero simplemente hacer un comentario con respecto a dos aspectos que mencionas, uno al final y es el comportamiento pues, de la predicción y la prevención en países emergentes y en países con bajos recursos. Y el otro aspecto que quiero ligar ahí es la parte de los grupos de alto riesgo que mencionaste. Entonces, dices que la mayoría de estudios están enfocados en pacientes de riesgo alto. Entonces, quiero hacer, digamos que un llamado es a qué definimos nosotros como riesgo alto. Y lo digo porque en la práctica diaria, y la doctora Sandra y tal vez el doctor Hernán también me pueden colaborar en esta parte, es que nosotros lo que vemos es que digamos, se está metiendo en un grupo muy grande a todas las pacientes y las catalogamos de riesgo alto por factores que realmente no son, digamos, determinantes de ese riesgo alto. Entonces, en la práctica lo que vemos es que a la mayoría de las pacientes les estamos empezando aspirina a dosis bajas. Tal vez vos lo pudiste también ver cuando rotamos juntos, y es que muchas de las pacientes llegaban y el riesgo era que porque mi tía le dio preeclampsia o porque mi abuela es hipertensa. Entonces el llamado es a eso, es a tratar de unificar y homogeneizar el riesgo. Cuando mencionas
fácil. Es muy fácil coger y sentarse y preguntar a la paciente factores de riesgo personales y familiares. Es muy fácil pesar a la paciente, establecer el grupo étnico. Es muy fácil tomar la presión arterial. Y con eso usted ya tiene un perfil de riesgo que le permite tomar decisiones. Lo que estamos viendo en la práctica es que si se pide indiscriminadamente a todas las pacientes Doppler de arterias uterinas, cuando sabemos que el Doppler en primer trimestre solo no define nada, antes, por el contrario, me infla la población de pacientes con riesgo ficticiamente porque no lo hace de manera eficiente, y ese es el único parámetro. Yo los invito a que usemos la calculadora que tiene el profesor Nicolaides, que es una calculadora gratis, y combinar todos estos factores, no ceñirnos a uno solo, pero empezar por lo básico, que es una adecuada historia clínica, sentados al frente de la paciente haciéndole unas preguntas básicas. Será fundamentalmente pues, mi comentario y nuevamente mi felicitación. Muchas gracias, profe. Doctor Ricardo. No, es que con el advenimiento de la aspirina como droga que tiene demostrado su acción como medicamento en la prevención, hoy hay un uso indiscriminado ya de la aspirina y muy sistémico, y frente a lo que expresaba el profesor hace un momento, no se está midiendo ni el riesgo ni la temporalidad del embarazo. Frente a ese uso indiscriminado, se ha encontrado algunos eventos que de pronto no se estuvieran visualizando, o cuáles son de pronto los riesgos que estamos corriendo en este momento por el uso realmente indiscriminado, no medir riesgo y no tener la temporalidad adecuada para usarlo en ese tiempo en el cual tiene mayor efecto y mayor potencia. Sí, profe, incluso pues en relación a lo que usted está diciendo y a lo que dijo el profe Arenas, también pues yo había traído un estudio, sino que por aras del tiempo tuve que quitarlo, en que y había hecho un estudio considerando la aspirina universal, entonces para todas. Y se había encontrado pues que no demostrado que hubiera un beneficio real sobre esa reducción de la preeclampsia, y que además generaba que pudiera haber más rechazo a la adherencia de la aspirina, porque las mujeres lo toman considerando que ellas tienen un riesgo mayor y entienden la importancia de eso, pero cuando ya lo damos de forma indiscriminada o la damos de forma universal, podría ser que las mujeres ya comprendieran, como ocurre con el calcio, como no, esto me sienta mal, entonces simplemente no me lo voy a tomar, igual todas se lo toman y a muchas personas le va bien. Entonces, sí, por eso no se ha considerado como una estrategia universal. Yo voy a complementar un poco. En ese estudio, inclusive que nos menciona Laura, prácticamente no hay un soporte científico de una evidencia real de que si no es un grupo poblacional seleccionado con un ejercicio clínico juicioso, como lo menciona el doctor Arenas, la aspirina puede no tener un beneficio importante. Hay grupos en el país que están recomendando la aspirina de manera universal a todas las gestantes. O sea, embarazo igual aspirina. Y ojo que todas estas cosas, pues porque un estudio poblacional o una cohorte describió que a todas les servía, cuando ya uno mira la evidencia más sólida, que es ese estudio que revisamos Laura y yo, realmente no hay un soporte científico para estar haciendo las recomendaciones. Entonces, creo que es muy pertinente el llamado que hace el doctor Arenas, y es de hacer un ejercicio clínico juicioso, consciente y coherente, basado en la evidencia, para hacer las recomendaciones clínicas a las pacientes. Y ese es el objetivo precisamente con el que hacemos todas estas revisiones, de que podamos tener unas recomendaciones basadas y fundamentadas entonces en una evidencia científica que puede que no sea la mejor, pero es la mejor para el día de hoy. Y entonces es lo que tenemos. Bueno, yo creo que ya en aras del tiempo, Laura, pues gracias, felicitaciones. Es un tema muy complejo, un tema que seguiremos trabajando, que la profe Ángela, no sé si está por acá, vi a la profe Ángela del grupo de reproducción, que nos acompaña también
en todos estos procesos de investigación translacional, el doctor Jesús, que sé que está haciendo su investigación pues en todo este tema, y que todo esto nos está abriendo posibilidades a conocer un poco más las vías fisiopatológicas de la preeclampsia y otra vez, pues obviamente a tener unos blancos moleculares o blancos de acción de medicamentos, tanto para la prevención como para el tratamiento en épocas más tempranas, que si bien pues no es lo que más se presenta en nuestro medio, sí vemos que las que lo presentan tienen una alta morbimortalidad materno-perinatal. Muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias a todos los asistentes. Feliz día. Muchas gracias a usted también, doctora, y muchas gracias a todos por su atención y participación. Que tengan un buen día.